Amigos, amigas, a esta hora de la tarde saludamos a la comunicadora social y periodista y jefe de comunicaciones de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca, Edna Magali Ayala. ¿Cómo está? Bienvenida a Debates. Hola Oscar, muy bien, contentísima como siempre de poder estar con ustedes y de contarle por supuesto a sus televidentes muy buenas noticias en línea de paz y de reconciliación. Edna Magali Ayala la conocemos como la comunicadora de la paz, una mujer que también pone su granito de arena para que la paz sea una realidad en nuestro país. Y prueba de ello, como ustedes están viendo en la pantalla, amigos y amigas, prueba de ello es la presentación de su más reciente libro, que se llama Desvictimizándome, por Así Edna es. Magali Ayala Hernández, la comunicadora de La Paz. Edna Magali, háblenos de este libro y felicitaciones. Muchas gracias Oscar, pues yo me siento honrada de poder compartirles a través de mi libro Desvictimizándome, no solamente mi vida en el marco del conflicto armado, sino también un poquito de la reconstrucción de memoria histórica desde diferentes fuentes. El libro es una vivencia real en la que tuve la posibilidad de ir a conocer la geografía de la violencia, el Cañón de las Hermosas. Para aquel entonces, eso en el 2009, aún era un territorio de mucho conflicto, y el tener la posibilidad de ir a territorio para conocer la realidad, escuchar a muchas otras personas que habían sido también afectadas por la violencia, me permitió hacer parte de ese tránsito de víctimas sobrevivientes, esa catarsis, que es lo que van a poder encontrar también en el libro, y entender un poco de los antecedentes de la historia que nos ha llevado a vivir una violencia en las nuevas generaciones muy fuerte. Entender que lo que ha pasado es importante conocerlo, reconocerlo, para que no se nos repita y además que tomemos decisiones acertadas si se presentan situaciones similares. Edna Magali, ¿la violencia la tocó a usted también directamente? Sí, Oscar, infortunadamente, bueno, o afortunadamente ya lo digo hoy como aprendizajes, pero el conflicto armado estuvo en mi vida desde siempre. Debemos empezar más atrásito, yo tengo tres generaciones de desplazados, mi abuela, mi mamá y yo nací en un municipio que por muchos años fue zona roja, en el sur del departamento del Tolima, que gracias a Dios hoy es un espacio diferente, un espacio de paz. Y allí las tomas guerrilleras, las destrucciones, eso era el pan de cada día. Incluso en 1997, pues fue mi padre quien estuvo afectado directamente y el conflicto le ganó la batalla. Yo perdí a mi padre en el marco del conflicto, y en el 2004 fue mi mamá quien estuvo herida, y esta vez sí ya no pudimos continuar en el pueblo. Las situaciones nos llevaron a ser unos más de los desplazados del país y a reiniciar de cero para mantenernos con vida y a salvo en otro lugar. Recuérdanos el nombre del municipio, dónde está ubicado y hacia dónde se trasladó con su madre. Yo nací en San Antonio, Tolima, está ubicado, si nos hacemos a este lado del valle, pasando el Cañón de las Hermosas por Pradera y Florida, al otro lado vamos a encontrar a Río Blanco y a San Antonio. San Antonio es mi pueblo natal. Y de San Antonio salimos inicialmente pues desplazados al Espinal, y yo ya tuve la posibilidad de terminar ahí 6 mesecitos que me faltaban de grado 11, y ya de venirme ahí sí a estudiar acá. Bueno, y de ahí, ¿cómo transcurre su vida cuando llega a Santiago de Cali? A Cali llegué siendo víctima, no solamente porque así me llamaba la ley, sino desde el actuar, con muchas oportunidades, inicialmente porque yo tuve la posibilidad con el ICETES de venir a estudiar aquí comunicación social en la Universidad Santiago de Cali, pero en ese proceso me iba dando cuenta que estaba siendo una víctima muy, muy cargada, de mucha rabia, de mucha frustración, de muchos momentos de depresión, Oscar. También era muy difícil lidiar con el pasado, con los recuerdos. Un 31 de diciembre me sonaba una toma de guerrillera, yo quería estar debajo de la cama, sonidos fuertes o de pólvora eran para mí muy complicados de lidiar, y sobre todo las fechas, en fecha en que murió mi papá, fecha de Navidad, ese tipo de fechas eran muy difíciles de lidiar para mí, hasta que entendí que en línea de víctima pues es imposible aportar a la paz,
que es necesario tramitar ese pasado, reconciliarme primero conmigo misma, después también con mi pasado y con aquellas personas que hicieron parte y empezar a aportar. Y después de 8 años de estar víctima así, pero mejor dicho, de esa situación, empecé el tránsito y después de caídas, levantadas y vueltas a caer, hoy puedo dar fe que se puede ser una sobreviviente desvictimizada y se puede aportar a la paz. ¿Cómo estaba conformada la familia? Yo estaba pues con mi papá que falleció en el 97, nos quedamos ahí con mi mamá y mi hermanito. Y los tres fueron los que salimos pues desplazados en aquel momento. ¿Alguien quedó en el pueblo donde usted vivía, Edna? Sí, Oscar, incluso hoy en día todavía está mi familia paterna, hay algunas tías allí, todavía hay personas pues, de la familia en mi amado San Antonio, además que yo lo amo, lo adoro. Tuve la fortuna de retornar casi 4 años después, un poquito más de 4 años, y ser la reina de mi municipio. Entonces lo amo, lo adoro, esa fue la excusa perfecta. Un día me llama la gestora social, ve, estoy buscando niñas que estén estudiando, que quieran ser la reina de San Antonio para ir al reinado más importante de mi departamento, el reinado de folclore en Ibagué. Y yo en contra de mi mamá, en contra de todo el mundo que me decía, estás loca, ¿cómo te vas a volver? Aún está muy fuerte el conflicto. Yo me fui y me gané el reinado de mi pueblo, me lo gocé con mi gente, volví a mi tierra, a mis raíces, a mis costumbres. No te imaginas lo mágico de ver a mi gente apoyándome en el certamen en Ibagué. No, fue espectacular. ¿Ha logrado superar lo que queda en la memoria con la guerra, con la violencia, con la muerte de su padre? ¿Esto ha salido adelante? Claro, claro, ha sido un tránsito, como te decía, no es algo que uno dice de hoy a mañana, ya no me duele o avanzo con esto, no, ha sido un camino de caídas y levantadas, pero a mí me gusta experimentar mi dolor hasta donde doy y si definitivamente me estoy sintiendo muy incómoda con la situación, pues más bien le pongo stop y después vuelvo a intentar. Ejemplo, cuando tuve la posibilidad de estar cerca de desmovilizados de las FARC, que eran quienes estaban en mi territorio, fue eso, experimentar mi sentir hasta dónde iba y entender que es un ser humano y que el conflicto armado ha sido de seres humanos, de historias muy crueles de lado y lado, y que es necesario entender al otro desde la empatía para poder avanzar juntos. Estamos hablando, amigos y amigas, con la comunicadora social, periodista y jefe de comunicaciones de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca, Edna Magali Ayala Hernández, la comunicadora de la paz, quien nos presenta su libro Desvictimizándome. Aquí lo presenta en Sociedad. Háblenos del libro, cuándo empezó a escribirlo y qué la motiva a hacerlo. La escritura empezó en el 2009, realmente en el aula de clase, cuando Camilia Gómez, que es una de las personas que presenta el libro, mi profe en aquel entonces, empieza a hablar sobre el conflicto armado y yo me entero, casi que me sorprendo, que yo no era capaz de contar sobre mi pasado. Mejor dicho, era imposible. Por más que lo intentara en público, pues que yo hablara del asesinato de mi papá, no, era imposible, Oscar. Y entonces entender que necesitamos empezar, que yo necesitaba empezar a soltar un poco para estar también en paz conmigo misma, fue lo que me retó a ir a conocer la geografía de la violencia. Mi profe me retó para que fuera a escribir sobre lo que se vivía en el territorio, fuera a conocerlo y realmente pues fue sanador. Allí empezó. Esto que les comparto no es solamente la reconstrucción de la memoria histórica del país, porque se centra también en el Bogotazo y en las consecuencias, sino mi propia vida en el marco del conflicto y sobre todo la vida de son 5 miradas en el libro. La mirada de mi abuela que fue desplazada en la violencia bipartidista del Bogotazo, la mirada de uno de los excombatientes del ejército, la mirada de otra persona que vive en territorio en estos momentos en el Cañón de las Hermosas y me permitió ir a conocer el Davis, que fue donde se vivió la violencia entre liberales limpios y comunes, que llevó a la creación de las FARC,
y la mirada también de un historiador, un concejal del territorio que también nos cuenta hechos muy fuertes de violencia que se vivieron, como convertirse en uno de los corregimientos en pueblo fantasma. Y la mirada mía, pero no ya como víctima, sino en línea de desvictimización y en línea de comunicadora, para entender también cuál es el papel que han jugado los medios de comunicación en el marco del conflicto y entender que esta historia le ha tocado a muchos. Quizá la mía sea hasta sencilla y suave si la ponemos cerca a otras. Y que es posible ser feliz cuando nos reconciliamos con el pasado. Háblenos de la carátula del libro y del prólogo. ¿Quién lo hace? Esta es una posibilidad que me brinda la editorial Universidad Santiago de Cali y también la editorial Oveja Negra, que me tiene supremamente feliz y honrada porque es la editorial de Gabriel García Márquez, la posibilidad de publicar mi primer libro con estas dos editoriales de gran nombre, pues es un privilegio para mí. ¿Cuántas páginas tiene el libro? Y para usted, ¿cuál es la más importante en la que debemos detener para leerla lentamente? Bueno, tiene 110 páginas y disfrútenselo completico, de principio a fin. Lo interesante es que está escrito como relato. Es un viaje que compartimos juntos. Vas a ver cuando empiece la lectura que te invito a que compartamos juntos el recorrido y eres tú quien me va acompañando en los diferentes momentos para que vayamos aprendiendo en conjunto. Entonces, no se queden con una partecita, disfrúteselo de principio a fin y además, Oscar, también a quienes lo puedan tener, que después de que se lo lean, lo compartan para que en conjunto sigamos construyendo memoria histórica y no se quede guardadito allí en la biblioteca adornando, sino sumando para que muchas más personas aprendan un poco de lo que ha ocurrido en nuestro territorio. Edna Magali, ¿usted tiene una fundación? Claro, por supuesto, se llama Desvictimízate. La Fundación Desvictimízate, Oscar, nació cuando el conflicto nos llevó a ser desplazados y resulta que nosotros llegamos a un pueblo al que nunca habíamos ido, no conocíamos y no teníamos nada, o sea, de cero, cero. Y llegar a este pueblo y empezar a preguntarle a la gente, oye, ¿dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? ¿Quién me puede ayudar? Eh, ¿Quién me puede brindar protección? La gente no tenía ni idea, en absoluto, no conocían qué entidad, no. Ese choque para mí fue muy fuerte, el entender que la gente no le importaba porque no le tocaba de cerca el conflicto armado. Y eso nos llevó a crear la fundación unos añitos después. Cuando yo salí a la calle, invité a un par de amigos y les dije, ven, quiero ir a preguntarle a las personas algo que yo les pregunté en mi crisis del conflicto armado. Y vaya sorpresa, Oscar, me paré por el CAN casi unas 3 horas y le preguntamos a muchísimas personas si una víctima llegaba en esos momentos cerca de ellos, dónde le decía que fuera para que los ayudaran. Y la sorpresa fue mayor porque no conseguí una sola persona que los orientara de manera adecuada. Eso nos invitó a empezar a trabajar desde la fundación, a hacer videos informativos en nuestro canal de YouTube, que los invito a conocer, que se llama Fundación Desvictimízate, para que allí puedan aprender quién es una víctima, cómo declarar, cómo se hace si está en el exterior también para declarar, cómo acceder a esos beneficios que nos brinda el gobierno al ser ya declarados como víctimas del conflicto armado. Empezamos por ahí, pero eso se nos fue transformando porque nos dimos cuenta que sí, muy chévere la virtualidad, pero la presencialidad tocaba mucho más a la reflexión. Y empezamos a hacer el conversatorio Desvictimicémonos. ¿Tú nos has acompañado? No estoy segura. Sí, sí he estado, claro. En estos espacios, pues que hemos llevado por diferentes lugares, con jóvenes, con funcionarios, con periodistas, con líderes sociales, con víctimas, con excombatientes, todos son invitados. Incluso lo hemos hecho en la sala de la casa de familias que han querido aprender sobre el conflicto. Es un espacio en el que trabajamos 4 enfoques. La reconstrucción de la memoria histórica para aprender de la historia. La humanización de los actores en el marco del conflicto. Entender que el conflicto es de seres humanos.
les comparto un poco de mi historia y además hacemos un llamado de atención para entender cómo estamos aportando a la paz y la importancia de hacerlo así sean con acciones chiquiticas. Un saludo, una sonrisa, pueden aportar a las paces que se construyen en territorio y suman a esa paz enorme que todos deseamos. Edna Magali, el libro Desvictimizándome en próximos días, ¿dónde lo presentará también? Bueno, ya lo van a poder tener muy pronto a través de la editorial. Pero también, Oscar, una muy buena noticia es que vamos a estar en la sede de la ONU en Nueva York ya la próxima semanita. Vamos a estar presentando allí también, acompañando un espacio de paz. Así que estamos felices de tener la posibilidad de estar acompañadas con Juan Carlos Sainz, que es quien escribió el prólogo, que es decano de la Universidad para la Paz de la UPIS de Costa Rica. Y vamos a estar allá muy bien acompañados para seguir aportando y seguir sumando a los procesos de paz que repercutan aquí en nuestro país. Recuérdanos, hace unos instantes nos habló de la editorial, ¿cómo llama? ¿En dónde? Oveja Negra, la editorial Oveja Negra, pero el libro va a estar distribuido también. Si ustedes quieren adquirirlo, me pueden escribir. Si les queda fácil por las redes sociales, estoy como Edna Magali Ayala en Facebook, en Instagram, me ponen un mensajito, Edna Magali Ayala, y por supuesto que les estaré haciendo llegar el libro para que podamos aprender juntos. Edna Magali, usted ahora nos hablaba del papel de los periodistas en el conflicto. ¿Cuál es el papel desde su óptica? Oscar, yo creo que en el pasado nos deja muchos aprendizajes. Hemos tenido un papel protagónico, infortunadamente, en algunos hechos muy fuertes, no de forma tan positiva, por lo menos en el que se centra el Bogotazo, donde el periódico, los periódicos de la época les llamaban las balas de papel. Y yo creo que es una reflexión importante lo que se vivió en aquella época y el papel que jugaron los medios de comunicación para entender la responsabilidad que tenemos nosotros como periodistas y las consecuencias que pueden generar nuestras afirmaciones, nuestros escritos, lo emitido también por radio, porque puede afectar un sinnúmero de personas. Nosotros tenemos el poder de llegar a muchísimas personas en simultáneo y debemos aplicar con responsabilidad y con ética la información que llevamos para no sumar a los hechos de violencia. La resiliencia es la bandera de Edna Magali Ayala Hernández, comunicadora de la Universidad de Santiago de Cali. Actualmente ejerce como jefe de comunicaciones de la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca. Ella es la comunicadora de la paz y presenta en sociedad su libro Desvictimizándome. La verdad es que ha sido de mucha alegría escucharla y seguramente este mensaje va a llegar para los que queremos la paz en nuestro país. Edna Magali Ayala Hernández, muchos éxitos, muy amable y finalmente, ¿qué nos quiere contar? Muchísimas gracias, Oscar, por esta invitación valiosa. Quiero invitar a todos, también a los maestros, para que esta herramienta pueda ser útil en Cátedra de Paz, una herramienta en la que pueden replicar allí en sus clases y pues reiterarles que nuestras redes sociales están allí disponibles, que nos puedan escribir en Facebook y en Instagram como Edna Magali Ayala. Allí nos pueden dejar su mensajito si quieren adquirir el libro y pues feliz que ojalá no sea solamente para adquirir el libro, sino para que hagamos juntos conversatorios y podamos construir en equipo las paces que sumen a la paz del país. Edna Magali, muchos éxitos y hasta otra oportunidad. Mil gracias a todos, muchísimas gracias y recuerden que ustedes también son la pieza clave para sumar a la paz. Amigos y amigas, no se retiren. En segundo, volvemos con mucho más en Debates.